Listo. Entonces, con un dinamómetro podemos saber lo que es el valor de la fuerza gravitacional, en este caso el módulo obviamente, y a través de fijando el valor de la constante de la aceleración debido a la fuerza gravitacional, podemos sacar cuánto es la masa. Eso es un ejercicio que debieron haberlo hecho ustedes en el curso de mecánica, cuando estábamos allá y teníamos los dinamómetros. También con una balanza, la balanza nos da exactamente lo que es la masa, pero pues como ustedes quieran o como ustedes quieran imaginarse. Luego, miren lo primero. Aquí, digamos que en el aire, de una vez hay una tensión, una fuerza de tensión, y ahí está la fuerza gravitacional. Digamos, nada nuevo hasta el momento. El problema está que, bueno, que él llegó y dijo, bueno, aquí mide 784 cuando la corona estaba en el aire y 684 newtons cuando estaba en el agua. ¿Qué dijo Arquímedes al rey? ¿Será de oro? O sea, esa es la pregunta. Ahora, ¿qué debo hacer yo para contestar esa pregunta? Antes de ponernos como locos a echar cuenta, a ver qué podemos hacer, primero tenemos que contextualizar el problema. Contextualizarnos con las variables que tenemos y con lo que tenemos hasta el momento de conocimiento de este tipo de sistema. Entonces, número uno, sabemos que al momento, ya sabemos que si introducimos esto en un fluido, eso va a desplazar una cierta cantidad de masa, sí, un volumen, ¿cierto? Que si tenemos el volumen, la densidad de ese líquido, que es agua, ¿ok? ¿Dónde nos dicen? Por aquí está, que lanza cuando está en el aire, cuando estaba en el agua, así que sabemos la densidad del agua, podemos saber lo que es el volumen, sabemos que el volumen desplazado tiene que ver con el volumen del objeto que se está introduciendo, principio de Arquímedes. Ahora bien, para yo determinar que sea oro o no sea oro, ¿qué es lo que yo tengo que determinar al final? ¿Qué debo ir yo? ¿Tras de qué dato? ¿Tras de qué debo ir yo? Densidad. Densidad, ¿cierto? ¿Densidad de quién? De la corona. Sí, sí, sí. ¿Cierto? Ok. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que ver, tengo que hacer algo, ahorita vamos a ver. Obviamente tienen que estar involucradas las fuerzas. ¿Quién más va a aparecer por aquí? La fuerza de flotamiento va a aparecer, porque acá no está, porque no tengo en contacto. Ojo, aquí sí hay un fluido. ¿Quién es? El Sí, aire, pues. importante. ¿El ¿Cómo? aire? El aire, pero lo vamos a despreciar. Imagínense, para poder, y eso lo vamos a entender un poquito más ya cuando veamos ahorita dinámica, ¿ok? ¿Por qué? Porque el aire es un fluido bastante complicado, es un fluido que tiene muchas, dentro de la composición química de él, tiene partículas de diferentes tamaños. Así que la fuerza de fricción entre las capas del fluido como tal, el aire, es bastante complicado, ¿ok? El miércoles nosotros vamos a simplificar mucho más todavía lo que es el movimiento o los tipos, mejor dicho, de fluidos para poder nosotros, con las herramientas que tenemos, que son bastante, pero pocas frente a lo complicado de la dinámica de fluidos, poder analizar algo sobre dinámica de ellos, ¿ok? Entonces, aquí en este punto, ojo, sí lo hay, lo que pasa es que lo vamos a despreciar. Entonces, aquí ya obviamente no podemos porque entonces no vamos a hacer nada. Entonces, en este punto aquí no tenemos fuerza de flotamiento, pero acá, al momento de introducirlo, ya aparece naturalmente la fuerza de flotamiento. Entonces, la fuerza de flotamiento va a ir, ¿qué? A empujar este objeto, es decir, va con dirección ascendente, hacia arriba, ¿sí? Ahora, también sabemos que el módulo de la fuerza de flotamiento es igual a ¿qué? A ρ gravedad por volumen, es decir, masa por gravedad. Dicho de otra manera, el peso del fluido desplazado. Bueno, la pregunta es cómo a partir de todo eso nosotros podemos llegar a la densidad de la corona. Aquí no podemos contentarla. ¿Saben por qué? Porque si nos están diciendo que la estamos introduciendo en el fluido, es obviamente que tenemos que sacar información es del fluido como tal. Acuérdense que hay una relación entre el fluido desplazado y el volumen de la corona, porque están justamente relacionados vía que el principio de Arquímedes. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a plantear la ecuación de fuerza para este punto número 1 y vamos a plantear la ecuación de fuerza para este punto número 2. De ahí vamos a extraer nosotros información, ¿ok? ¿Por qué? Porque en este punto vamos a conocer cuánto es la fuerza de gravedad. De hecho, ya la tenemos, la magnitud de la fuerza de gravedad. Y de este lado también la tenemos. Vamos a tener ahí una diferencia. ¿Por qué? Porque es la misma tensión. O sea, es el mismo objeto que está acá. Va a variar, obviamente, cuando sea introducido en el fluido.
Entonces, más o menos ese es el esquema general del ejercicio. Entonces, vamos a hacerlo. Yo me voy a copiar esto acá. Déjenme regresar. Listo. Entonces, para determinar, vamos a ir colocando acá más o menos un esquema. Entonces, digamos que para determinar si realmente es o no de oro. Debemos determinar la densidad de la corona. Y aquí de una vez voy a colocar como las etiquetas que vamos a utilizar en el ejercicio. La densidad de la corona. La vamos a llamar rho. Sí. ¿Okay? Si por ahí yo me meto otra variable, porfa me dicen, porque pues la idea es fijar las notaciones. ¿Ok? Entonces, para el primer punto, acá, entonces, digamos, en esta parte, tiene que fue pesada, entendiendo como pesar, ¿ok? Para mí, yo siempre lo voy a hacer esa diferencia, entendiéndose como pesar, ¿verdad? Como medir exactamente lo que es la interacción de esa masa con respecto a la fuerza gravitatoria terrestre, ¿ok? O sea, no es lo mismo la masa que peso, eso es algo creo que está claro, ¿ok? Entonces fue pesada, en esta parte tiene que recordar fue pesada, en el aire. Luego tenemos que la sumatoria de las fuerzas, en este caso en Y, ¿verdad? En componente, va a ser la tensión, le llaman T1, como está en módulo, ya le puedo quitar los vectores, menos lo que es el módulo de la fuerza gravitacional. ¿Ok? Tú me estás esto en equilibrio, entonces esto es el cero escalar, así que entonces la tensión 1 es exactamente lo que es el peso en esta parte, ¿cierto? Vamos a poner aquí como aire. Aire. Eso quiere decir que en este punto la tensión 1, ¿verdad? Vale exactamente lo que está el peso, que es, cuando está en el aire, es de 784 newtons. Es algo que creo que está claro. Eso va a ser importante porque ese es el peso anterior que teníamos. Claro, pues si queremos trabajar desde el punto de vista de la tensión, pues la tensión vale eso. Pero ese es el punto aquí importante, es que este es el peso con el que vamos a trabajar ahorita. Entonces, para esta otra parte, para la parte 2, digamos, 2 está etiquetado, entonces al introducir dentro de en el fluido, aparece naturalmente la fuerza de flotamiento. ¿Okay? Y eso quiere decir que la fuerza de flotación, entonces va a ser, en este caso, la magnitud de las fuerzas en este punto, ¿verdad? Va a ser la tensión, en este caso, o acá, aquí, poner la fuerza de flotación, el módulo de esto, ¿verdad? Más la tensión, que está aquí, ¿ok? Vamos a llamar la tensión como 2, menos el peso que está acá. Digamos ya como en el fluido, vamos a decirlo ya. ¿Sí? Como si estuviese aquí, módulo acá, igual a 0. ¿Sí? Entonces lo que estamos haciendo es la fuerza de flotación, está en este punto, aquí estaría lo que es la tensión, 2
identificando esta parte como una segunda parte del ejercicio, sería el peso hacia acá, aquí está, fuerza, la fuerza de gravedad, el módulo de esto, y la fuerza de flotación empuja hacia acá. ¿Okay? La tensión también va hacia arriba. Por eso tenemos acá esta suma de esto. Eso quiere decir que la fuerza de flotación, la magnitud de esa fuerza, ¿okay? Va a ser lo que es la tensión. Aquí tenemos más tensión, sería la fuerza de gravedad, el módulo de esto, en el fluido, ya, o sea, dentro del fluido, menos la tensión en 2. ¿Sí? Entonces, de nuevo, tenemos acá, al momento de introducirlo, aparece la fuerza de flotamiento, el peso siempre va en esta dirección, la tensión obviamente está en contra, tenemos esta sumatoria de fuerzas en esta dirección, también estamos en equilibrio, así que entonces la magnitud de la fuerza de flotamiento es lo que es la magnitud de la fuerza de gravedad en este punto, menos la tensión en 2, ¿ok? Entonces quiere decir entonces que la fuerza de flotamiento, vector aquí, vector, va a ser ¿cuánto? ¿Quién me dice? ¿Cuánto va a ser? Esto está recayendo sobre quién estamos hablando. Es un punto importante, como cuando estábamos determinando potenciales de los resortes, sobre quién estaban, hay que preguntarnos sobre quién recae esa información aquí. Este peso está recayendo sobre qué objeto. Sobre la corona, ¿no? Sobre la corona. Así que esto, ¿quién es? ¿Cuánto es ese valor? El 7.84 metros. 7.84. Sí, exactamente. ¿Estamos ahí de acuerdo con todos, con Roosevelt y con José? Por eso era importante esta parte, porque este que está aquí es lo que es la corona. Ahora bien, ¿qué pasa? Sí es cierto, cuando lo metemos aquí, ella lo que pasa es que está haciendo, es la misma corona, pero es que está haciendo aparecer como respuesta de que ella se introduce dentro del fluido una fuerza, otra fuerza, pero acuérdense que la fuerza de flotamiento es independiente sobre quien se aplique, salvo por aquello que desplaza, que está en relación, ahí es donde lo vamos a conectar con el objeto. Pero ella no tiene nada, ella no está obrando sobre la corona. La única fuerza que está obrando sobre la corona, digamos, directamente, es la fuerza gravitacional, por eso es que es el 784, y por eso era importante esta primera parte. Entonces, en este caso tenemos 784, y ahora, ¿quién es la tensión 2 acá? ¿Quién me dice? A ver, otra persona. 6.84 ¿Por qué, Víctor? Newton. Porque es lo que mide el dinamómetro bajo el agua. Yo pregunto una cosa, a ver, yo llego, ¿verdad? Las meto aquí, ¿verdad? Lo llevo y lo peso en el agua. Él está marcando una fuerza, ¿cierto? Esta fuerza que está marcando aquí, ¿con quién tiene que ver? Con esta fuerza de flotación. Esta fuerza de flotación es lo que está registrando el dinamómetro. ¿Verdad que no? Pues yo lo veo como la tensión, profe. ¿No es con la densidad? No. Sí, sí, claro, es la tensión, lo que estoy explorando nuevamente. Acuérdense que a pesar de que tenemos una fuerza nueva en esta parte del ejercicio, en esa sumatoria de fuerzas, esas fuerzas no tienen nada que ver con lo que está midiendo ese dinamómetro. Ese dinamómetro está midiendo una interacción de la masa como tal con respecto, por eso está pesado. Por eso dice, fue pesado. Que aparece una nueva fuerza como resultado de la interacción con el fluido, eso es otra cosa. Más aún, de nuevo, repito, ya la fuerza de flotación no tiene nada que ver con el objeto, salvo con aquello que desplaza el objeto. Así que no tiene nada que ver con las características. Que podemos conectar a través de la fuerza de flotamiento con el sistema corona fluido, ese es otro punto. ¿Ok? Ahora entonces, este que está acá, como bien dijeron, esto tiene que ver con el objeto, así que son los 784 y aquí serían los 7.84 newtons
menos, y aquí la tensión sería ya lo que midió, lo que pesó en el agua, que serían los 684. Perdón, los 6.84 newton. Es decir, que eso es ¿cuánto? 1 newton. ¿Sí? Pero, ¿y eso de qué nos sirve? A ver. Entonces, teniendo información de la magnitud de la fuerza de flotamiento, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué sabemos? A ver, pensemos. ¿Qué sabemos? Ya tenemos la magnitud. ¿A qué es igual la magnitud de la fuerza de la fuerza de flotamiento? De aquí, ¿verdad? La información sabemos, aplicamos el principio de Arquímedes. Entonces, teniendo la información de la magnitud de la fuerza por el principio de Arquímedes, ¿ok? En el agua aquí, ahorita, ¿verdad? Entonces tenemos que esta magnitud que está acá es igual a la densidad, o sea, al peso. Pero acuérdense que hablamos de la masa, ¿verdad? Del fluido desplazado a través de su densidad. Entonces tenemos ρ del agua, gravedad por el volumen del agua desplazado, ¿sí? Y esto todo es igual a 1 newton porque lo acabamos de descubrir a través de la sumatoria de fuerza. Entonces, ¿qué nos dice? Que es igual al peso del volumen desplazado. ¿El desplazado cuál es el volumen? El volumen del agua en este caso. Pero ahora, ¿qué más puedo yo sacar de ahí? ¿Cuánto es el volumen del agua desplazado? Acuérdense, queremos que determinar la densidad de la corona. Ahora, ¿cómo yo conecto esto con el objeto? La corona desplaza su volumen. Exactamente. ¿Cuánto está desplazando? Lo que vayamos a calcular ahorita del volumen del agua. Ese es el punto, ¿ven? Entonces, miren el esquema, muchachos. Sumatoria de fuerza. A través de la sumatoria de fuerzas conocemos quién es la fuerza de flotamiento. La fuerza de flotamiento, a partir del principio de Arquímedes, conectamos a través del volumen desplazado. Pero el volumen desplazado tiene que ver con el volumen que se introdujo dentro del fluido. Y el volumen que se introdujo dentro del fluido es ¿quién? La corona. Y a través del volumen vamos a determinar a quién? A la densidad. ¿Ok? Entonces, pero, ¿cómo existe una relación entre el volumen de la corona y el volumen desplazado? Entonces, tenemos lo siguiente. Entonces, el volumen está aquí, volumen de la, voy a colocar aquí como en verde, que lo habíamos colocado en verde allá arriba para la corona. Entonces, el volumen de la corona es igual al volumen del agua, ¿cierto? Y de aquí vamos a desplazar, aquí vamos a despejar. Entonces, esto es igual a la magnitud de la fuerza de flotamiento sobre la densidad del agua, la gravedad. ¿Me ayudan ahí con esa ahorita, por favor? Densidad del agua, gravedad. ¿Qué? Todo está en newton, la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico, entonces tendríamos acá un newton por metro cúbico
por los 9.8 metros por segundo cuadrado. Por favor, ¿me ayudan ahí? Es un número muy pequeño, ¿no, profe? A mí me dio 102.04 micros. Micro, sí. ¿Cuánto? ¿Otra vez? 102.04 Ujú. micros por 10 a la menos 6. A la menos 6. Sí, profe, a mí también Sí, me dio. profe. Sí, profe, a mí también me están dando lo mismo. Sí, profe, a mí también. 1000 kilogramos. Bueno, nada, eso es y ya. ¿Cuánto es? De nuevo, 1.02 por 10 a la menos 6. No, 102.04 por 10 a la menos 6. Profe, pero así está bien, lo podrías dejar, pero a la menos 3. Ah, así sí. Y también, Ok, ahora sí, claro, 2 puntos. 1.02 por 10 a la menos 3, ¿cierto? no, profe, sería, pues si es a la menos 3 es Y a mí 0.102. me da 1.02 por 10 a la menos 3. A la menos 4, profe. Sí, A la menos 4. Sí. Kilogramos, perdón, ¿cuál kilogramos? Metros cúbicos. Metros cúbicos. Porque tenemos acá metros. Entonces, metros cúbicos. ¿Sí? Listo, a ver quién me habla por aquí. Es igual, claro que es igual. ¿Sí? En micro, en lo que sea, es igual, ¿cierto? Listo, ya tenemos acá el volumen. Y ahora que vamos a determinar la densidad. Entonces, en la tablita, por acá ahorita vamos a buscar nuestra tablita por ahí, está cuál es la densidad del oro. Entonces, tenemos que comparar lo que vaya a dar ahorita con lo que vayamos a obtener. O sea, perdón, lo que está en la tabla con lo que vayamos a obtener. Entonces, la densidad del oro. Luego, con ello, con lo anterior, determinamos la densidad del oro. Perdón, la densidad de la corona. Vamos a ver si es de oro. De la corona. Entonces nos queda Rosé. Va a ser igual a la masa de la corona por la gravedad. Acuérdense que tenemos que hacer eso de manera de poder utilizar el volumen y nos quedaría lo que son la gravedad, o sea, de masa, el volumen, que es de la corona por la gravedad, ¿ok? Entonces, de aquí, pues obviamente nos va a dar ¿cuánto? Aquí el peso, ¿cuánto es? Necesitamos tener masa, gravedad para tener el peso, porque no tenemos masa, ¿cierto? Tenemos es el peso. ¿Cuánto es el peso? Los 784. Entonces son los 784, perdón, 7.84 newtons, 784, entre, ¿cuánto? 1.02 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por los 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y ahora sí, ¿sí? De nuevo, aquí nos quedaría masa o volumen, pero nosotros no tenemos la masa, tenemos es el peso. Entonces, nada, multiplicamos y dividimos por la gravedad, es un 1, y de esa manera utilizamos lo que tenemos. Tenemos es el peso. Entonces, 7.84, el volumen que acabamos de calcular aquí, que fue el volumen desplazado, por los 9.8. 7.843.13. Ajá, 7.000. ¿Me confirman, compañeros? Por favor. Profe, a mí me dio 784.3 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metros al cubo. Sí, obvio, va a dar kilogramos metros cúbicos. Vamos otra vez. 700. 84.313 Ajá. por 10 a la menos 3. Ajá, ok. O sea, 0 tanto sea por 10 a la menos 3. ¿Okay? ¿Alguien más? A mí me dio igual que mi compañero Roosevelt. ¿Listo? A mí Ok. también me dio igual que Roosevelt. Vale, entonces, miren. Entonces, dado el valor, comparamos con cualquier valor que tengamos, bien sea en la tablita que tenemos en las diapositivas o en internet, y comparamos y nos da Rho C. Me dijeron 784, 113, ¿no? Coma 113. Kilogramos. No, profe, 7.8431 por 10 a la 3. Por 10 a la 3, sí, profe.
7.8431 por 10 a la 3. 7.8431, ¿no? Sí, sí, señora. Listo, por 10 a la menos 3, No, Por a 10 a la la 3. 3. a la 3. Listo. Kilogramos por metros cúbicos. Entonces, comparando, con la densidad del oro, ¿okay? Podemos decir que la corona no es de oro. ¿Ok? Pauso aquí. Bueno, a ver, el ejercicio dice lo siguiente, dice, es el tercero de la listica esa que yo les mandé ahorita. Dice, un tubo de forma U, eso se llama el U-tubo, también contiene dos líquidos en equilibrio, importante. Uno de ellos es agua, el otro tiene una densidad aproximada tiene una densidad aproximada de 998 kilogramos por metro cúbico. Acá, el ejercicio te va a decir a ti, uno, o que lo tomes como el 1000 kilogramos por metro cúbico, o en este caso ya me está diciendo, por cuestiones ya seguramente fenomenológicas, es decir, a nivel de los laboratorios, experimental, que tomes o que se aproxima mejor en los cálculos a lo observacional si lo tomamos a 998 kilogramos por metro cúbico. ¿Se dan cuenta? No es mucha la diferencia. El agua está situado del lado derecho, que está acá. ¿Sí? Este punto de interfase es sumamente importante. Este es el punto de interfase entre los dos líquidos. El otro lado hay un aceite de densidad desconocida. El tubo cuenta con dos medidas. Uno de 135 milímetros y otro de D, que es esta, que está acá, de 12.3 milímetros. Miren que la pregunta nuevamente es, ¿cuál es la densidad del aceite? Entonces, este tipo de ejercicios, tanto en el anterior como este, bien lo que está explorando son ¿qué? Densidades de los objetos. En este caso, en el anterior la densidad de la corona, en este caso la densidad de un líquido. Entonces, no todo el tiempo los ejercicios van hacia cuál es la fuerza de flotación o el flotamiento, cuál es el empuje también, se le puede conocer, sino cuál es la densidad, cuál es la presión, hay muchas cosas que se pueden preguntar, pero todos estos van directo hacia lo que es la densidad, bien sea de la corona o del líquido. Bueno, a ver, ¿qué puedo yo hacer con este ejercicio? ¿Quién me cuenta? Por acá, solución. A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos saber de acá? ¿Para qué me estarán dando esas distancias? ¿Me están escuchando, muchachos? Sí, profe. Ah, ok. A ver, ¿para qué me estarán dando esa distancia? Más allá de que esté en otra escala, eso es otra cosa, eso Profe, lo de arreglamos pronto ahorita. A ver, es como nos están dando como un área para nosotros, pues, un como área. usarla o sea, digamos, no es como el que habíamos planteado la vez que la presión era continua, sino pues uno ya podría, digamos, escoger la presión, ¿no? O sea, y la fuerza por sobre unidad de área. Y por eso es que nos están dando esas distancias. Pero sí, muy bien. Entonces, si tenemos ahí distancia, ya vamos pensando en presión, ¿verdad? Chévere. Pero para eso yo necesitaría el módulo de la fuerza, ¿cierto? Si yo quiero relacionarlo como así directamente como lo estás pensando, ¿verdad? Porque, a ver, lo que José me está diciendo es que presión igual a fuerza sobre, a fuerza sobre área
Él está pensando en las distancias ya como para buscar alguna área, alguna sección transversal por ahí, pero para yo determinar eso necesito la fuerza, cosa que pues no sé de dónde va a salir, ¿sí? A ver, pero ya se están ubicando, vamos buscando presión, pero será la única manera de determinar presión de esta vía. A ver, ¿qué me ¿No dice? sería por la fuerza de gravedad, la diferencia de altura que hay? Ah, o sea que entonces ya tenemos que considerar aquella expresión que estudiamos, que dedujimos que la presión está variando con respecto a la altura, ¿cierto? Entonces miren que aquí tenemos, miren acá está D, miren, por eso es tan importante el punto de interfase, porque me está diciendo a mí, es como cuando esta situación, muchachos, para que vean que también la han visto, es igualito cuando quieren determinar cuáles son las características de ciertos ríos donde se están mezclando, donde tienen dos afluentes diferentes. ¿Han visto los ríos que parecen de dos colores? Bueno, si queremos determinar propiedades de esas aguas, utilizamos algo muy parecido a esto. ¿Okay? O sea, algún procedimiento muy parecido a esto que está acá, porque tenemos un proceso de interfase entre lo que es el agua y el aceite. Muy bien diferenciado, pues sabemos que el aceite no se va a mezclar con el agua, salvo alguna emulsión, pero pues así como está, no. Entonces, ¿qué ocurre? Que miren que tenemos el aceite recorre la misma distancia hasta un L más un pedacito, por eso es que me están dando esta distancia que está acá. Mientras que el agua solamente está afectándose ¿en qué? En este L. Ahora, si es cierto, aquí también está el agua. Pero yo sé algo de todo este sistema, yo sé una característica de todo este sistema. Hay una variable aquí que está actuando sobre este sistema de igual manera. ¿Cuál? ¿Cuál es esa variable que está actuando igualito para todos? Para todo el sistema, que yo puedo decir que está acá, que está aquí, que está acá, que está aquí, todo. ¿Cuál es? No sé, profe, la presión, ¿no? No La sé. presión, claro, la presión que se está metiendo, miren que esto está abierto. De alguna manera, estos dos líquidos, muchachos, están equiparando, están balanceándose por una presión. Hay una presión, acuérdense, una presión equivalente, que los tubos están abiertos, ¿verdad? Hay una presión atmosférica ahí, que incluso como es la misma, de lado y lado se están cancelando en la ecuación, ya lo van a ver, y hay una expresión equivalente entre la presión de los líquidos y la presión externa. Así que toda esa presión que está ahí es la misma alrededor de todo el tubo. Así que yo tengo que plantear una ecuación para este lado del cubo, para este lado del tubo, perdón, y para este lado del tubo. Una presión que va a depender de la distancia o de la altura, como quieran verlo. Solamente que para un lado, en el aceite, va a tener que D más L, porque miren, por eso este punto es extremadamente importante. Llega hasta aquí, pero también subió un poquito más. Este es como el manómetro, muchachos, ¿sí? Llega el barómetro. Llego y está abierto a la atmósfera. Cuando hay una subida, cuando hay una variación de la presión atmosférica, afecta el mercurio, aumenta la columna de mercurio. Entonces es más o menos el mismo principio. Aquí lo que estamos haciendo es eso. Claro, yo aquí no le estoy dando chance que haya una variación. Lo que les estoy diciendo es que sin efecto, si esto está abierto acá, pues por supuesto hay una corriente aquí, entra y balancea todo. Esa presión equivalente o esa presión digamos, total, es la diferencia entre esa atmosférica y la interna de los líquidos. Entonces, tenemos acá el aceite, va a recorrer un L más un D, mientras que el agua es solamente un L. Entonces, vamos a plantear la misma ecuación de presión, como es igual, planteamos la ecuación para este lado, igualamos y despejamos aquí a la densidad del agua, ¿okay? Del aceite, en este caso. ¿Okay? Entonces, vamos a colocar más o menos cómo lo vamos a hacer acá. Entonces, para encontrar la presión del aceite, okay, partiremos
del hecho de que la presión interna es la misma en todo el tubo. Luego plantearemos dicha ecuación para el agua y para el aceite. Entonces, para el agua, entonces tenemos acá, solamente está hasta L. Entonces va a ser, para el agua va a ser la presión interna, o presión, como ustedes va a ser, una presión inicial, que si observamos, tranquilamente podemos considerarla como la presión atmosférica, puesto que está abierto. No nos dicen, pero igual no importa, porque igual se va a cancelar. Es decir, si consideramos una presión inicial, haciendo un análisis, digamos, más allá de lo que, observando nada más la figura, vemos los tubos abiertos, podemos tranquilamente suponer que está abierto a la atmósfera, igual, es la misma atmósfera, así que de lado y lado de la ecuación se van a cancelar. Por tanto, no me va a afectar a mí mi ecuación final. A eso me refiero. Entonces, esto va a ser más la rho del agua, gravedad por L, que es exactamente esto que está aquí. ¿Ok? Entonces sería mi primera ecuación. Okay, vamos a llamar esto 1. Entonces ahora, para el aceite, vamos a colocar el como en verde. Para el aceite, vamos a tener, vamos a colocar acá AG. Para el aceite, la diferencia va a ser que va a tener el L más el D. Entonces, de aquí tenemos presión interna, porque es la misma, va a ser la presión igual, la una inicial, más la gravedad del aceite por la gravedad, y ahora L más D. Entonces, esta la vamos a llamar 2. ¿Okay? Entonces, dado que la presión es la misma en todo el tubo, tenemos que presión inicial más rho del agua, gravedad por L, tiene que ser igual a la presión inicial más el rho del aceite por la gravedad por el L más el D. ¿Sí? Y aquí es importante que se den cuenta. No está dependiendo, esa toma, esa medida de la densidad no está dependiendo ni de la presión inicial, ni mucho menos de la gravedad. Solamente está dependiendo de qué? De las densidades de los líquidos, en este caso, y de las distancias que están, en los que están ellos posicionados dentro del tubo. ¿Okay? Despejamos la que queremos y nos queda que rho del aceite va a ser rho del agua por L entre L más D. ¿Y cómo tiene que ocurrir? Longitud, unidades longitudinales, está quedando unidades de qué? De densidad. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es hacer las propias conversiones de la distancia. La del agua ya la tenemos aquí. Y estas conversiones que están acá las pueden hacer y me ayudan con el resultado. Y eso es todo. ¿Okay? Entonces yo voy a colocar acá, ya va, como una observación, eso que les acabo de decir. Entonces notemos que la densidad solo está dependiendo de las distancias
Vamos a colocar aquí altura. Ah, siempre pasa eso. Ya voy. Ay, ay. Ah, qué vaina. Y no de las presiones iniciales ni de la gravedad. ¿Ok? Bueno, a ver, ya me ayudaron acá con el cálculo. Por favor. Ojo con cancelar esa L con esta L, ¿ok? Cuidado con eso. Tengo acá cuánto me da, 914,66 kilogramos metros cúbicos. ¿Sí les da eso? ¿Están ahí, muchachos? Profe, a mí me dio 914.663. Ya con las conversiones y todo, sí, claro que sí. Entonces, 900, ¿cuánto? 14, ¿no? Sí, señora, profe. Eso, 914,66. Mucho cuidado con las unidades allá arriba, ¿ok? De las distancias. Es llevarlas a metros y ya, porque ya la densidad sí está todo bien. Entonces, 914,66 kilogramos metros cúbicos. Sería cuestión de ver en una tabla de aceites de densidades esta densidad a qué tipo de aceite corresponde. Si aceites de hidrogenados, no hidrogenados, no sé, o sea, depende. Refinados, mezclas, blend, o sea, ya eso depende. De eso. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿O todo claro? Pueden hablar por el chat también. Claro, pero ¿podrías hacer otro de esos? Sí, ahorita vamos a hacer otro. ¿Qué no te quedó claro? No, está bien, sí lo entiendo, solo que se, se ensapo perros, mejor dicho. ¿Es Se que ven difíciles. Se ven bien difíciles. te parecen difíciles? Sí. Vamos a hacer el otro. Déjenme. Ok. Aquí había dos chances. Uno, o que el objeto se disparaba hacia arriba, el dicho de otra manera, se aceleraba con una aceleración positiva, entendiéndose hacia arriba, ascendente, en dirección ascendente, o se hundía. Eso lo aprendimos a ver desde el punto de vista de las densidades de los fluidos y del objeto, obviamente. Entonces, a partir de la ecuación, la segunda ley de Newton, acá determinamos que, bueno, mira,
si la aceleración, para que la aceleración sea positiva, esto no tenía otro chance que esto se cumpliera, esto que está acá. Sí, eso quería decir que el objeto se iba hacia arriba. ¿Sí? Empezaba a subir. Ahora bien, si el objeto se hundía, eso quería decir que la aceleración iba hacia abajo. De otra manera, la densidad del objeto era superior a la densidad del fluido. Eso quedó claro de ahí. Pero aquí surgió otra pregunta. Profe, ¿pero qué pasa que aquello que queda flotando? Yo le dije, bueno, de aquí mismo se ve. Esta ecuación que está acá, viene de esta, viene de esta, viene de esta que está acá. Si el objeto está flotando es porque hay un equilibrio entre la fuerza de flotamiento y el peso del objeto. Eso es lo que vemos. O sea, hay algo. Yo creo que antes de que supiéramos digamos, supiéramos con certeza de que había otra fuerza cuando nosotros colocábamos algo sobre un fluido, sobre la espumita del café, que colocamos una galleta, por ejemplo, es claro que ahí tenía que haber otra cosa. O sea, no es que la espuma lo mantiene, claro, la espuma lo mantiene porque pues crea digamos, un sistema, un ambiente, de manera que como que lo hace como flotar. Pero ella inclusive, si es lo suficientemente, pues con ciertas características, ese fluido, la galletita podía bajar aún así y quedaba todavía flotando. Puede ser. Teníamos que haber dicho en ese momento, cuando observábamos eso, que tiene que haber algo que la esté empujando y la esté manteniendo, porque sabíamos que todos los objetos que los soltamos tienen que caer. Así que yo pienso que si ahora sí visualizamos, ok, que hay una fuerza que se llama de flotación o de flotamiento, ¿verdad? Que pelea contra la gravedad y por eso es que justamente flota el objeto. Entonces aquí estas dos fuerzas tenían que haber estado en equilibrio, esto tenía que haber sido cero. Si nosotros, aquí está el otro punto, si nosotros queremos averiguar sobre la aceleración del sistema, la aceleración del objeto en contacto con el fluido, no la aceleración del fluido, ojo con eso, ¿ok? Es la aceleración del objeto, por eso aquí les dije en ese punto, aquí es la masa del objeto, no del fluido, ¿ok? Entonces tenemos que tener el objeto libre de moverse, o se dispara hacia arriba o se hunde. Es decir, teníamos que tener alguna dinámica del taquito de madera. Pero si ahora queremos ver que el objeto flote, es decir, mitad arriba, mitad abajo, esta ecuación que está acá no es la posible. ¿Cuál es? O sea, es una variación de esa. ¿Cuál? ¿Cuál es? De nuevo, acá yo me planteé, ¿por qué lo digo? Porque es que es a partir de este análisis que vamos a hacer aquel. Entonces, aquí nosotros nos planteamos averiguar, así decía, averigüe algo sobre la aceleración del sistema. En este caso, la única aceleración permitible en nuestros estudios es sobre objetos, no del fluido. Acuérdense, los fluidos acá no se están moviendo en este punto. Entonces, yo tenía que averiguar, plantear, la única manera o la única herramienta que tengo yo para averiguar algo sobre aceleración es a través de la ecuación de la segunda ley de Newton, algo que yo les dije desde el inicio del curso. Las leyes de Newton serán nuestras aliadas. Listo. Planteo mi ecuación de Newton. Las masas, de nuevo, en este punto, todas son vistas a partir de las densidades del objeto o del fluido, del que estés trabajando. Planteo las ecuaciones y me di cuenta de que aquí hay una fuerza de flotación menos la de gravedad, igual a masa por aceleración. Ya de aquí lo que hice fue relacionarlo vía el fluido. Por eso, densidad del objeto, volumen del objeto, aceleración. Aquí me di cuenta que todo estaba bien, tenía unidad de aceleración, bla, bla, bla. Y de aquí yo, pues hice el análisis que me estaban pidiendo. Entonces aquí les dejo algo, otra clave para ejercicios. Si yo quiero averiguar algo sobre aceleración del objeto en contacto con mi fluido, yo tengo que partir de esta ecuación que está aquí. No tengo de otra. ¿Okay? Ahora bien, está este caso. Dice, un bloque de densidad de 800 kilogramos metros cúbicos flota boca abajo en un fluido de densidad de 1200. El bloque tiene una altura h de 6. ¿Cuánto es la altura en que el bloque está sumergido? Dicho de otra manera, ¿cuánto es esa h? Nuevamente, la pregunta, ¿cómo yo hago para saber eso?
Miren que acá el objeto está flotando. El objeto no le están diciendo ni busque la aceleración, ni el objeto se está sumergiendo totalmente. El objeto está saliendo a la superficie. Nada de eso me están diciendo. Si a mí me llegan a decir el objeto se está hundiendo, el objeto está totalmente sumergido, él tiene chance de o hundirse totalmente o salir a flote. Eso quiere decir que yo debo plantear una ecuación de movimiento para el bloque. Pero acá está flotando. Entonces, ¿quién me dice? Pues, ¿Qué profe, lo debo que yo yo pienso, plantear? es, digamos, no sé, es que es como una hipótesis. O sea, podríamos Listo. decir que en cierta parte como que el sistema se encuentra en equilibrio. Ajá, O y sea, entonces, digamos, bueno, ya... hable Es que que, yo lo digamos, me ayudo. acuerdo Yo le ayudo a como... modelar la idea. Hable. Vale, entonces digamos, bueno, la fuerza de la gravedad se está contrarrestando contra, pues, la presión que ejerce el líquido sobre el objeto. Pero digamos, podríamos tener en cuenta que, bueno, o sea, siempre, o sea, dependiendo de la densidad, o sea, no sé cómo plantearlo bien, profe. Ok, tú me hablas a mí Profe, de un equilibrio. A ver, agarren la idea. Hay un equilibrio. ¿Un equilibrio de quiénes? Ahí. profe, eso te iba a decir, no es de la fuerza gravitacional contra la fuerza de flotamiento. Claro, es esa. ¿Sí? Entonces, otra conclusión que sacamos en general para todos los ejercicios, ¿okay? Para cualquier planteamiento. Un objeto está sumergido, está flotando, ahí hay una fuerza de flotamiento. Porque si no se va a hundir, muchachos. Si la fuerza, una le gana a la otra, es igual el volumen desplazado por el cubo, es el que forma con H. Por ahí va, exactamente, por ahí vamos a plantearlo, ¿sí? A ver, necesitamos introducir otras variables, que es largo y ancho, para poder construir el volumen. ¿Okay? Pero ya vamos para allá. Lo importante es el análisis general, ya cómo se haga, eso es otra cosa. ¿Okay? La cuenta de verdad que no es... Las cuentas es lo de menos, muchachos. La cuestión es cómo plantearlo, cómo entrarle al problema con los principios que ya sabemos, ¿ok? O que estamos todavía aprendiendo. Entonces, tenemos un objeto que está en contacto con un fluido. Hay algo que lo está manteniendo. Las boyas, ahí está, otro ejemplo. Lo han visto, las boyas. Las boyas en el océano, las que marcan ciertas distancias, ciertas profundidades. Bueno, esas están aplicándole eso todo el tiempo. Ustedes no ven que ellas son imposibles de hundir. Bueno, es justamente por eso, porque aplican este principio, ellas se tienen que mantener. Incluso cuando una ola llega y las pasa, ellas vuelven y se vuelven a parar, ¿sí? Porque son aplicadas, se les aplica este principio. En este caso, la fuerza de flotamiento tiene que ser tal de manera que la mantenga ahí flotando, 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 flotando. No puede llegar a degradarse. Tiene que ser un material tal que no permita la degradación del material, de manera de que pierda peso, ¿ok? Y que se la lleve el viento, por ejemplo, una cosa así, ¿ok? Si es más liviana, va a llegar un momento en que pues, es posible que se la lleve. No sé, algo así, ¿ok? Bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí la fuerza de flotamiento está peleando con la fuerza gravitacional a evitar ¿qué? El hundimiento. Si hay un hundimiento, ya hay una dinámica del bloque. Aquí no, aquí está flotando. ¿Que lo pueda llegar a hacer? Sí, pero me lo tienen que decir. Porque plantear esta ecuación a plantear esta ecuación no es que nada más, bueno, es que nada más que la aceleración, no es que nada menos y nada más que me estás introduciendo una variable que no estoy llevando en cuenta en el sistema. ¿Okay? Entonces, necesito tener las ecuaciones necesarias para yo poder plantear un buen sistema. Entonces, no es nada más que, bueno, puede ser, puede que sí, puede que no. No, aquí me está flotando, aquí las sumatorias de las fuerzas son 0. ¿Quiénes son las fuerzas? Como me dijeron ahorita, son la fuerza de gravedad, que es la que está actuando sobre el objeto el que tiene masa, y el fuerza de flotamiento, que es producto de la interacción entre el objeto y el fluido. ¿Ok? Acuérdense, no depende del objeto.
está relacionado únicamente por aquel volumen que está siendo desplazado por introducir el objeto dentro del fluido. ¿Ok? Entonces, borramos aquí y vamos a empezar a analizar el problema. Entonces, solución. Listo. Entonces, debido a que el objeto se encuentra flotando. ¿Dice que? Sí, se está flotando. Entonces, existe un equilibrio entre la fuerza de flotamiento y la fuerza de gravedad. Es decir, que la sumatoria de las fuerzas, en este caso, es igual al cero vectorial, ¿cierto? Es decir, que la sumatoria de fuerzas en la dirección Y es igual al cero escalar, ¿ok? Y entonces empecemos a ver, una cosa es el volumen del objeto, otra cosa es la del flotamiento, entonces bueno, vamos a empezar. Entonces, por un lado, la fuerza de gravedad, el módulo de la fuerza gravitacional, ¿okay? Es la masa por la gravedad. Vamos a decir como del bloquecito, vamos a llamarlo así, el bloquecito. Además, tenemos que empezar a relacionarlo ya con el volumen, porque está siendo desplazado un pedacito, como alguien me dijo hace rato. Entonces tenemos que el volumen del fluido, ¿verdad? Que es el desplazado, el pedacito que está acá, ¿ok? ¿Va a ser cuál? Entonces, vamos a escribir mejor así. Tenemos que existe un volumen desplazado del fluido. Y vamos a introducir dos variables que van a ser el largo y el ancho, ¿ok? Del volumen desplazado, ¿ok? Del fluido. Entonces, llamemos, yo lo denominé aquí L va a ser el largo y A el ancho, para dejar la altura en la que nos están dando, ¿ok? Y A ancho. Eso quiere decir que mi volumen del fluido, o sea, lo que es desplazado, es largo por ancho por el alto, ¿okay? Para utilizar la variable que nos están dando. Por otro lado, entonces, además, ¿okay? Se sabe que el módulo de la fuerza de flotamiento, ¿a qué es igual? A la masa del fluido, al peso del fluido desplazado. Entonces, pero sabemos que es la masa del fluido por la gravedad, pero sabemos que no trabajamos la masa, lo trabajamos a través de la densidad. Entonces, esto es ρ del fluido por el volumen del fluido por la gravedad. ¿Qué nos están dando por aquí? Nos están dando la densidad del fluido, ¿ok? Entonces, tenemos que esto va a ser ρ del fluido, ¿ok? Y el volumen del fluido, ¿cuánto es? Lo que acabamos de calcular aquí arriba. Entonces va a ser L A por el H por la gravedad.
Ahorita meten ustedes los valores. Los valores no hay que hacerle nada, ¿ok? Ahora vamos con el objeto, ¿verdad? Porque tenemos aquí unas sumatorias de fuerza. Entonces vamos, eso es con respecto al fluido. Ahora vamos con el objeto. Entonces, del objeto, la única fuerza que actúa sobre el objeto es la fuerza de gravedad, porque tiene el que tiene la masita, ¿sí? Entonces me queda la fuerza de gravedad del objeto, va a ser la masa del objeto por la gravedad. Pero no tenemos la masa, actuamos a través de la densidad. Entonces la densidad del objeto, el volumen del objeto por la gravedad. Y también tenemos que construirlo. Entonces creo que ese es más fácil. Entonces, ρ el objeto por el volumen del objeto. ¿Cuánto es el volumen del objeto? ¿Quién me lo dice? Largo, ancho y pues la H mayúscula. La H mayúscula, muy bien. Entonces vamos a ponerlo acá en verde, es el largo, el ancho, las mismas variables que utilicé, pero ahora H. Por la gravedad, ¿cierto? ¿Y ahora qué voy a hacer? Entonces, debido como mi sistema está en equilibrio, lo que nos quiere decir es que la magnitud de las dos fuerzas son las mismas, están en equilibrio. Entonces, tenemos que la magnitud de la fuerza de flotamiento es igual a la magnitud de la fuerza de gravedad, y en este caso, lo que obra sobre el objeto, ¿ok? Bueno, entonces esto va a ser ρ del fluido, LAH, gravedad igual a ¿quién? A ρ del objeto, LAH, ¿ok? Por la gravedad. Ojo con esto acá. Entonces, ya, eso todo así en negro, no se puede confundir, ya va. Voy a poner aquí en verde, en rojo. LAH y esto en verde. Ahora sí. Y ahora sí, entonces, ¿qué tenemos que encontrar? ¿Qué nos están mandando a encontrar? ¿Quién es? H. ¿Qué hacemos? Despejamos, ¿verdad? Entonces nos queda. De aquí, ¿qué puedo simplificar? Ya simplifiqué esto. LA también, ¿no? También, claro que sí. Vamos con negrito. LA. Y tengo las alturas. Era obvio que tenían que irse. Yo no tengo, son variables que yo introduje para la construcción de mi modelo. No tengo información de ellas. Entonces, y aparte, si me están dando valores numéricos es porque quieren un valor. ¿Cuánto es? No cuál es la expresión, eso es otra cosa. Si no hubiesen estado valores numéricos, no hubiese tenido problema de que quedaran el L y A, porque es una expresión lo que me estarían pidiendo. Pero aquí quieren es un valor numérico. Entonces, despejo acá, entonces me queda que H es igual a ¿quién? A ρ del objeto por H sobre ρ del fluido. ¿Sí? Unidades de densidad se cancela, unidades de longitud por unidades de longitud. Ahí está. Metan los valores y se acabó. ¿Ok? Está todo directo porque tenemos los 6 y todo está en el mismo. Ah, perdón, aquí hay que cambiar los centímetros. Este sí está bien, este está bien. Hacemos esto y listo. ¿Ok? Vamos a hacer un repaso del ejercicio. Listo. Entonces, ¿qué pasa? En pocas palabras, tenemos un equilibrio entre la fuerza de flotamiento y la fuerza de gravedad. Si eso no fuese así, el objeto tiene chance hasta de hundirse, ¿ok? De que la aceleración del objeto en cuestión se dispare hacia abajo, es decir, estaría en negativo en este caso, ¿ok? Sería el caso que estudiábamos la clase pasada, este que está acá, ¿ok? Ahora bien,
Ese no es nuestro caso, él está flotando boca abajo, como nos dice. La misión de nosotros, encontrar cuánto está sumergido. Ese es el mismo ejercicio del iceberg, ¿ok? Por ejemplo, es exactamente lo mismo. Bueno, para eso necesito aplicar la fuerza de flotamiento, que va a estar relacionado con el volumen del objeto, que está el pedacito que está desplazándose, ¿ok? Bueno, la fuerza de flotamiento ya sabemos que es igual a la masa, al peso del fluido desplazado. Eso es masa por gravedad, pero no trabajamos a través de la masa, trabajamos a través de las densidades. Entonces, eso, si se dan cuenta, es exactamente lo mismo. Así fue que dedujimos la fórmula, o que demostramos que en efecto era así. Me queda ρ el fluido, volumen del fluido por la gravedad. Me construyo, introduzco dos nuevas variables para construirme ese volumen. Aquí está, largo y ancho. Largo, ancho y el h que quiero. Luego hago lo propio con el objeto, solamente que el objeto ahora sí es totalmente, ¿ok? El h que me están dando. Si se dan cuenta, miren dónde está la relación. ¿Dónde está? Aquí, acá. Miren que hablo de volumen del fluido. ¿Por qué? Porque es lo desplazado por lo que está sumergido, por el pedacito que está sumergido. Si ven ahí, ahí es donde está la relación, donde se conecta fluido-objeto. Como están en equilibrio mi ambas fuerzas, planteo de un lado, planteo del otro, como están, eso es en módulo cada uno, obviamente, y pues empiezo a simplificar lo que pueda simplificar. Era obvio que tenía que simplificarse esas dos variables que aparecieron, salvo que me hubiesen pedido una expresión, pero aquí me están dando valores numéricos, me piden un valor. Cancelo la gravedad también, no está dependiendo de la gravedad, no puede depender de la gravedad, me están preguntando por una distancia, así que entonces despejo lo que quiero, meto los valores que hace falta y se acabó. Eso es todo. ¿Alguna pregunta? Pregunta. De nuevo, este es el mismo ejercicio que pueden ver por ahí, el del iceberg, un barco, o sea, es lo mismo, el mismo procedimiento. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí? Acuérdense que eso les queda ahí, les queda un último ejercicio, que es el del aire, el del globo. Ese es muy bonito, pero es muy fácil, en serio. Pénsenlo, se los dejo. Ahí ya tienen todos la lista, si quieren esa lista también se las... Bueno, ya yo la pasé por aquí, ¿no? Voy a dejar de grabar.